Bienvenidos a Estudiar en la Berni, un podcast para invitarles a estudiar en nuestro espacio, en nuestra escuela, hermosa escuela, la Escuela de Artes Visuales Antonio Berni. En la carrera de la que estamos hablando es Diseño, Imagen y Sonido. Y aquí estamos en el episodio número 5 con la docente Carolina De Luca. Bienvenida, Carolina. Hola. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muy bien. Quien les habla, Pablo Miseli, también docente de la carrera. Y bueno, vamos a conocernos. ¿Cuál es tu formación, Carolina? Yo soy realizadora audiovisual. Hice una carrera técnica también, pero en otra escuela, en relación a dirección de medios, de cine, televisión y medios audiovisuales. Me especialicé en la rama de dirección. Además soy fotógrafa freelance y antes de eso me dediqué mucho a la danza y fui muchos años profe de danza y coreógrafa. Y así fui mezclando, digamos, llegué al cine y a las ganas de estudiar lenguaje audiovisual, porque empecé a experimentar con la danza y con la cámara. Al principio sin saber absolutamente nada, pero nada, solamente me prestaban una cámara y experimentaba cosas con las bailarinas con las que trabajaba. Y me gustó lo suficiente como para, ya bastante grande, querer hacer una carrera en relación a algo audiovisual, y a partir de ahí nunca más largué la cámara. O sea, me dediqué, digamos, completamente. Nunca más hice trabajos de danza para escenario, por ejemplo, que antes hacía, ¿no? El lenguaje audiovisual, digamos, y la fotografía me ganaron. ¿Estás ahí constantemente generando material? Sí, con bastante asiduidad, y ahora con un parate importante con la pandemia, porque bueno, estaba acostumbrada y con ganas de trabajar mucho en contacto y demás, y me resulta, de hecho estoy esperando que se me pase o que pase la pandemia. Me resulta un poco agotador esto de trabajar todo el tiempo encerrada y sobre mi propio mundo y sobre mi casa y sobre mi terraza y qué sé yo. La cámara un poco invita a recorrer espacios con claro. Sí, y venía con proyectos y con experimentaciones, incluso con compañeras bailarinas, coreógrafas, en Mar del Plata, en Mendoza, bueno, que implicaban el viaje, además. En torno a la danza, ¿es la expresión que más te convoca? No, yo digo que es mi lengua materna. Yo al cine llegué a través del movimiento de los cuerpos, ¿no? Importante, claro. No, claro, yo llegué así. Además escribo ficción y tengo un par de proyectos encarpetados a la espera de que me siente con más tiempo y el cerebro un poco más despejado que en este momento, a reelaborar, digamos, bien los guiones y a presentarlos, en fin, a hacer todo este recorrido que es un poco tedioso pero imprescindible, del Inca y otras líneas, digamos, de financiamiento que tampoco son tantas. Y esos proyectos, uno en particular, es una historia de ficción, digamos, donde la danza está como muy... Siempre hay un poco en mi vida de danza, digo, pero no es el tema principal. En cambio, otros trabajos que ya hice, más bien cortometrajes, muy, muy breves algunos, están basados son danza, son videodanza, ¿no? Que es un género en sí mismo, la videodanza. Y también esto de ya estar dialogando desde el cuerpo y desde una cosmovisión corporal, creo que a la hora del abordaje de la cámara, ¿no? Sí, es totalmente diferente, porque lo que nos iba pasando, al principio hacía cursos breves, talleres, qué sé yo, lo que nos pasaba a las personas que venimos del movimiento,
es que teníamos mucha libertad para agarrar la cámara, moverla, ponerla en otro lugar, dar la vuelta, ¿no? Como alterar bastante las leyes, digamos, del lenguaje clásico cinematográfico sin ningún inconveniente y al principio también sin ninguna conciencia, ¿no? De ahí que me resultó muy interesante a mí estudiar, digamos. Hubo un momento donde sentí que esa experimentación, que estaba buenísima, que era como todo lo que empezás a experimentar y te gusta, ¿no? Súper intenso, digamos, y le dedicaba muchísimo tiempo y muy espontáneo, y había cosas muy copadas, ¿no? Pero también hay un momento en el cual se agota porque hay un montón de posibilidades, herramientas que tiene que ver con el discurso en sí mismo que no estás manejando. Algunas llegás por inducción y otras no llegás, digamos, es necesario detenerse, pensar, reflexionar, estudiar un poco y luego retomar ese flujo, digamos, de trabajo súper espontáneo y que es muy bonito de hacer. Pero sí, a la hora de agarrar la cámara, lo que yo noté también como docente, ¿no? Cuando di talleres y cuando daba talleres breves de videodanza y demás, que las personas que venían de la danza tenían mucha irreverencia en el trabajo con las herramientas, y eso estaba muy bueno. Se trataba en tal caso de acomodar, de dar herramientas teóricas, técnicas, prácticas para ordenar toda esa expansión de movimiento y movimiento y movimiento, que en otras personas que no venían de la danza tenían mucho más temor de hacer un movimiento de cámara, de hacer una inversión, de hacer un plano medio extraño, ¿no? Había como mucho más miedo. Ese recorrido fue muy interesante, ¿no? Que le da el estudiar esta profundidad, digamos, esta metodización, este método, ¿no? Porque termina redundando en metodología. Totalmente. Sí. Entonces, sí, en metodología y en una práctica organizada, ¿no? Claro, que lo que está organizado en ¿cuántas materias, Carolina? En la carrera, porque esto es lo que vos haces, estos contextos. Sí. Y esta búsqueda desde lo experimental, pero también la metodización de lo experimental y también conocer herramientas por ahí ya allanadas por otros autores. Entonces, totalmente. Sí, incluso las herramientas y el lenguaje clásico, yo doy 3 materias en la carrera, 2 de primer año. A ver, para terminar la presentación, entonces, hasta ahí está la formación, tu vocación, y se concretiza acá en la carrera en 3 materias. ¿Cuáles son? En 3 materias. 2 de primer año, que son elementos estructurales de la imagen y el sonido. Bien. Que es una materia bastante analítica. Ahora me detengo un poquito en ella. Luego doy Producción Audiovisual 1, que es una materia de mucho contenido de lenguaje y de práctica, de mucha práctica, de filmación, de trabajo de cámara. Y el segundo doy Imagen Electrónica 2, donde hacemos un recorrido bastante intenso en cuestiones históricas del montaje y en aplicación. También es una materia muy práctica, la de segundo. Está más orientada al montaje. Está un poco más orientada al montaje y a cierta experimentación desde el montaje. Sí, está. Sí. Bueno, vamos a empezar con un trabajo de los que se hacen en tus clases. ¿Te parece, Carolina? Sí, vamos a ver un video breve de una alumna de primer año que se llama Fátima Ramírez, de Producción Audiovisual 1. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el video? Se llama Sugestión. Las indicaciones para este trabajo era que aparecieran al menos 2 movimientos de cámara. Ajá, y prestar especial atención a los encuadres, al modo de ubicar la cámara y demostrar el espacio y los personajes. Lo que vamos movimiento haciendo y reencuadre y encuadre. Movimientos de cámara y encuadre. Bien. Sí. Bueno, vamos adelante con sugestión.
A ver, vamos a ver. Fue interesante para mí ver este trabajo por dos razones. La primera es porque, por esto que comentaba antes, yo evité todo el tiempo proponer que el COVID estuviera en primer plano de los trabajos, ¿no? Propuse más bien, o di libertad siempre con los temas para que apareciera el tema que quisieran. Pero a la vez está la limitante obvia de que los estudiantes trabajan en sus casas, obviamente. En este tiempo donde se hizo este video, incluso sin salir todavía, casi sin salir, con sus familiares, con no actores ni actrices, ¿no? Lo cual es un flor de desafío. Y lo que me pareció muy interesante del trabajo, justamente esto que vemos en este momento, algunas cuestiones que todavía no estaban planteadas en relación a el montaje y a cómo escenificar en un trabajo que pictóricamente es muy cuidado, es muy bonito, la cuestión del pánico, la cuestión del miedo, del fantasma, por decir así. Y a su vez, y a su vez respondiendo a todos los parámetros técnicos que se habían puesto como exigencia, ¿no? Encuadres muy cuidados, algunos movimientos de cámara, variaciones en el tamaño de planos y demás. Me pareció un modo muy atractivo de contar este momento también e incluso muy poético. Sí, muy buen trabajo también de diseño de sonido. Muy buen trabajo. Ahí me estoy escuchando a mí misma en eco, pero bueno. Sí, en esto, déjame decir, ya que vos sos profe también de diseño sonoro y demás, que las pautas en cuanto a la sonorización siempre tienen que ver con evitar el sonido o la música meramente de fondo, ¿no? Sino poder realmente empezar a pensar desde el día 1, desde el día 0, que estamos hablando de diseño, de imagen y sonido, no solo de imagen. Si bien somos una sociedad netamente visual y no hay manera ya, y menos después de esta experiencia de pandemia, ¿no?, de salir de la visualidad, me parece que es muy necesario que los diseñadores volvamos a pensar el binomio imagen-sonido, porque además desde el sonido vamos aprendiendo a resolver situaciones que a lo mejor son imposibles de grabar, de filmar, por dificultades, por falta de presupuesto, porque hay pandemia y estamos encerrados, lo que sea, ¿no? Entonces entender en la práctica, en lo concreto y en la elaboración de un proyecto, cómo el sonido narra, cómo el sonido también determina, cómo el sonido puede contarnos un personaje entero, una situación entera, y que muchas veces no vamos a ver, e incluso a veces no es necesario ver. Bueno, es parte de uno de los desafíos a transmitir en primer año. Realmente poder concebir desde el grado 0 la imagen y el sonido en un 50 y 50. Entonces, en todos los trabajos hay siempre, qué bueno que hiciste esta acotación, porque está siempre, digamos, la exigencia de pensar también el sonido, incluso al principio con muy poquitas herramientas, ¿no? A veces hasta de un modo inductivo.
este trabajo es todavía del primer cuatrimestre, o sea, una persona que apenas cursó y en este contexto 4 meses como mucho, ¿no? Bueno, entonces esta materia es, digamos, este trabajo que vemos es la expresión práctica, ¿no?, de la producción audiovisual y se complementa de primer año. Bien, y se complementa con estructuras de imagen y sonido. Elementos estructurales de imagen y sonido que de alguna manera le dan un soporte, una fundamentación epistemológica, teórica. Sí, es una materia netamente de análisis del discurso audiovisual, donde vemos infinidad de películas y de otras manifestaciones, cortometrajes, a veces publicidades, a veces productos de campaña, pero sobre todo nos centramos un poquito más en la cuestión cinematográfica. También analizamos el lenguaje y el discurso de los medios. Hay una cuestión analítica, sociológica, incluso política, de poder pensar, de poder analizar, ya que estamos inmersas. Claro, porque es un lenguaje de comunicación. Exactamente, netamente comunicacional, y ya que estamos inmersos todos en esta verborragia comunicativa, a la hora de pensarnos como diseñadores, como diseñadoras, nos parece fundamental desde la carrera tener un espacio de reflexión, de consideración, de qué vamos a producir, cómo, para qué, para quiénes, bajo qué premisas. Concepto. La dimensión conceptual. ¿Qué concepto? Sí. Desde qué concepción ideológica también estamos pensando, nos estamos cuestionando y estamos componiendo. Del diseño, ¿verdad? ¿Cómo, Pablo? Diseño, imagen, sonido, que esta debe ser la dimensión del sonido, del diseño, ¿verdad? Sí, claramente no podemos pensar, y menos ya desde hace unos años, ¿no? No podemos pensar el diseño simplemente como la elaboración de un producto bonito o efectivo o que venda, ¿no? No podemos ser tan inocentes, de no considerar el mercado no solamente en cuanto a qué nos pide el mercado, sino a qué bondades y qué monstruos también genera el mercado, ¿no? Y es necesario poder reflexionar sobre esto un montón. No tener una mirada inocente sobre el diseño o netamente esteticista sobre el diseño, ¿no? Sino poder pensar productos comunicacionales. El diseño como bandera de todo este trabajo conceptual. Está buenísimo, sí, yo considero que es así. Y bueno, y considerar que 50 y 50, digamos que el lenguaje es audiovisual y como que es un yin y un yang, de alguna manera hay una dinámica permanente y, digamos, y significativa. O sea, no se puede concebir de manera aislada tampoco, porque en esa síncresis se produce un mensaje comunicacional. Entonces, no ser ingenuo a eso y estar atento de que uno como diseñador puede configurar el sentido. Absolutamente. Muy bueno. Sí. Entonces, estructuras de elementos de imagen y sonido le da un soporte a producción audiovisual uno, donde se lleva más a la práctica y trabajan muy bueno con la cuestión del encuadre, lo cinematográfico, el movimiento de cámara, llevar el cuerpo, el lenguaje, a la ¿no? cámara. Sí, netamente con el lenguaje audiovisual. Y también la narrativa, ¿no? Esto de que vos escribís también lo llevás a la narrativa. Sí, hacemos bastante hincapié en lo que llamamos bocetos del trabajo, porque en el mismo año se cursa también una materia que es guión. Sí. Entonces, partiendo de la base de que, nadie, a lo mejor, no tenemos experiencia. Se complementan con las materias guión, por ejemplo. Complementamos, sí. Entonces hay que, digamos, los trabajos deben tener una breve reseña,
una idea, ¿no? En esto también articulamos mucho con Elementos, porque en Elementos es una materia donde se escribe mucho, se escribe sobre el análisis, ¿no? Se escribe en grupos, se escribe de A1, de A2, en fin, de distintas maneras, ¿no? Pero se pone por escrito eso que se piensa, que se reflexiona, que se observó en la película, que se conecta con el autor tal o tal. Y esto después lo llevamos a un modo más lúdico, ¿no? En producción 1, en poder poner también por escrito cuál es la idea, qué es lo que querés decir, cómo lo querés contar, dónde vas a poner la cámara, para qué, por qué elegís ponerla acá y no allá, etcétera, ¿no? Que realmente es el trabajo de la producción, ¿no? Este es el trabajo. Así pensamos cuando componemos. No es que simplemente un día nace una idea y estamos como súper, no sé, tocados por no sé qué varita mágica y decimos, no, la verdad es que escribimos, borramos, reescribimos, probamos. Sí, es un ida y vuelta. Exactamente. Es importante eso, es algo que se está destacando y que es a lo que le damos valor, que tiene sentido, ¿no? Estar cursando un año estas materias semanalmente, sí. Y eso lo que tiene justamente es el intercambio, ese ida y vuelta con el equipo, el grupo de estudiantes, docentes, como el ir y venir con el material, empieza a generar una dinámica que es la profesional, esa que tiene una mirada más objetiva de la acción. Sí, a veces más objetiva y a veces también muy encarnada, ¿no? En la situación, en la acción, en lo que sea que estás narrando. Sí, o sea... Pero siempre, digamos, una mirada reflexiva. A ver si entiendo. Es como que vos le das importancia, o sea, lo que noto es que le estamos dando importancia a lo que sentimos, a lo que nos atraviesa, las circunstancias, y a la vez, al ponerlo en juego en la dinámica de la materia, uno lo objetiviza un poco para, eso es lo que me quería yo como transmitir, como lo objetiviza un poco para que entre la dimensión del diseño y uno pueda hablar del material, pueda ir y venir con ese material, que ese material sea susceptible a este intercambio, que eso es lo positivo, creo que de estar en la escuela, que es que reúne a más personas con ideas diferentes y con cada uno con miradas. Entonces es una forma de poner en interacción el material, pero en un contexto en donde se le da valor a ese material, se lo analiza. Sí, y exactamente, donde analizamos y reflexionamos. El otro día charlábamos con vos de esta idea, ¿no? De, bueno, ¿para qué hacer una carrera de diseño, ¿no? ¿Para qué hacer una carrera formal? Si hoy en día, desde hace ya unos cuantos años, hay un acceso a los softwares, cosas que antes eran carísimas, imposibles, etcétera, solo para un grupo reducido de gente especial que tenía mucho dinero, que podía hacer estas cosas, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años esto no es así. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿para qué estudiar, no? Y hablábamos un poco de esto, de poder huir, ¿no? Conscientemente de la idea de que el diseño es el manejo de un software, de que sos diseñador o diseñadora, porque manejás muy bien 2 o 3 softwares importantes, ¿no? Y entrar en una idea realmente de cosmovisión que incluye la dimensión más artística, la dimensión más comercial, la dimensión siempre analítica, imposible de no ponerla muy por delante, ¿no? De ser conscientes, digamos, que estás generando imagen y sonido en un contexto sociocultural, económico, etcétera. Sí, lo analítico y lo perceptual van de la mano, porque es como una audiovisual comunicacional perceptiva. ¿No? Sí, como, es todo eso. Es todo eso. Entonces, es todo eso. Es aprender a estar en esa posición. Esa es una posición que como que de alguna manera te ponen en una distancia, y esa distancia es el diseño en sí. O sea, poder estar en esa dinámica es el diseño en sí. Con estos materiales que bueno, que el software, digamos, es un material intermediario, ¿no? ¿Vos cómo lo ves al software? Sí,
Absolutamente. De hecho, en estos primeros tiempos, digamos, de la cursada, en particular en mis materias, porque hay otras que están más vinculadas al uso de un software, se puede usar cualquier software, se puede usar un software gratuito, no es que sí o sí hay que editar para mis clases con el Premiere. Hay estudiantes que no tienen una computadora que les banque el Premiere. Bueno, pueden editar con otro, no hay problema. Digo, no estamos haciendo acá todavía un trabajo pormenorizado sobre qué software usás, sino más bien para qué lo usás, ¿no? Cuando llegamos a la cuestión del montaje, de la necesidad de combinar imágenes y sonidos, lo importante es contar con una herramienta que te lo permita vehiculizar, pero no necesariamente esa herramienta debe ser sí o sí el Premiere o el Final Cut o lo que sea, ¿no? Pero bueno, hay algo que uno le pide al programa. Hay algo que uno le pide al programa, pero al programa le tenés que pedir con claridad. Y yo creo que ahí también es donde ingresa por qué, para qué estudiamos, ¿no? Digo, alguien que maneje un programa y que combine de manera más o menos creativa y copada imágenes y sonidos, hay un montón. Un montón de gente puede hacer eso hoy en día. Y un montón de gente que no va a estudiar y no se va a dedicar ni al discurso audiovisual, ni al diseño, ni nada. Y está muy bien, lo hacemos para la vida cotidiana, lo hacemos para el Instagram, digo, se popularizó y está genial. Ahora, otra cosa es pensar un producto, otra cosa es pensar una obra, ¿no? Y otra cosa es pensar un producto y una obra en este devenir sociocultural, donde el nivel de inmersión y de incluso de saturación del discurso es muy alto, lo cual requiere cada vez más reflexión, por momentos un poco de distancia, por momentos un poco de meterse en el embrollo, ¿no? Pero cada vez pensar un poco más. Está bien, No sea esta cosa importancia, esta valoración es importante, ¿no? El pensar es un elemento que nos vuelve autónomos, críticos y que es relevante y que forma parte, digamos, de eje en la dinámica de la clase. Absolutamente. Bien, genial. Sí. ¿Te parece que vemos Sí. y ya nos contás un poco cómo esta tercera materia que se ve en segundo año de... No, perdón, sí, en segundo año de Imagen Electrónica Imagen 2? electrónica 2. Sí. ¿Vemos un trabajo? Dale. Bien. ¿Qué te parece? ¿Qué vemos? ¿Qué vamos a ver? Sí. Perdón. Vamos a ver Sí. un trabajo bastante autobiográfico, por decir así, de Magalí Hilaro, que se llama Nostalgia. Y es un trabajo de fotomontaje. Yo le voy a dar play de acá. A ver. Dale.
en segundo, en esta materia, Imagen Electrónica 2, trabajamos, por un lado, sobre la historia del montaje. Es una materia que tiene un poco de contenido histórico, y es súper interesante ver la historia del cine a través del montaje. Es otro modo de aprender un poco de historia. Y hacemos muchos trabajos de composición, pensando en el dispositivo del montaje. En este caso se trata de un trabajo donde primero se hizo un seguimiento fotográfico, un proyecto fotográfico, y luego se pasó a la idea de construir un video con esas fotografías. El tema era libre, una vez más, casi siempre el tema es libre, y esta alumna decidió... ¿A qué se debe esa libertad en el tema? ¿Qué vendría a ser el tema? Es que me gusta, salvo algunas excepciones donde a lo mejor el tema lo propongo yo, pero me gusta sorprenderme con los temas y con los tratamientos temáticos que proponen los estudiantes. Yo había mencionado a principio de la cursada, en ese segundo año, que íbamos a trabajar en algún momento algunas herramientas cercanas al videoarte, a algunas cuestiones más conceptuales, y que estaba habilitada la posibilidad de trabajar sobre uno mismo, sobre una misma, sobre cuestiones personales e históricas, si es que uno deseaba hacer eso, ¿no? Y lo tiré allí y ya está, y nunca más lo volví a mencionar, porque no había una exigencia sobre tener que ponerse autobiográfico, ni mucho menos. Y esta estudiante decidió hacer un trabajo muy reflexivo sobre su vida, sobre su papá, que es la persona que vemos en pantalla. Su papá, es muy bueno el trabajo con la música. Es muy bueno, y es muy buena el trabajo con la música, es muy buena la fotografía. Trajo incluso algunas fotografías impresas antes de hacer este montaje, que son bellísimas. Ella me propuso a mí si lo podía hacer en blanco y negro. En principio estábamos trabajando a color, pero me pareció interesante la propuesta y acepté que lo hiciera en blanco y negro para ver cuestiones técnicas muy de los valores lumínicos, que están muy, muy bellamente trabajados. Y bueno, digamos, dio a luz este trabajo, y hubo otros trabajos de ese segundo muy, muy, muy hermosos, de mucha calidad pictórica, sonora, ¿no? De mucha elaboración. Así que bueno, digo, esto también me pareció interesante mostrarlo. Porque relaciona un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? De lo emotivo, de lo de hacer llevarlo al cuerpo. ¿Cómo poder traer algo tan personal, ¿no? Como la intimidad de tu casa, de la vida de tu padre, etcétera, de un modo tan cuidado, tan elaborado, ¿no? Tan atravesado por cuestiones propias del lenguaje, ¿no? Y a la vez tan íntimo, tan personal, ¿no? Esta amalgama me parece muy, muy atractiva y muy interesante de pensar, también en un momento donde tenemos un nivel de saturación sobre el videíto propio, ¿no? Sin desmerecer, digo que puede ser muy divertido. Yo también en Instagram hago videos de mi perro, que lo quiero mucho, que lo subo porque es muy divertido el perro, digo, pero lo pongo en un ejemplo muy pavo para que entendamos, ¿no? Es tal la generación permanente, la saturación del lenguaje, que poder distanciarse un poquito y reflexionar no necesariamente nos va a poner frías o fríos, sino por el contrario, aparecen trabajos, por ejemplo, como este, ¿no? De una honda sensibilidad. Y aparte emotivo. Uno puede responder a un pedido, ¿no? Además. Porque en realidad un poco con eso también va, porque cuando uno está en diálogo, ya sea con un cliente, porque bueno, hay una disposición de mostrador, o sea con un colaborador, en donde hay como un entrecruzamiento de ideas mayor, siempre el diálogo va a ser, digamos, escuchando, y esa escucha, esa audiovisual, todo junto, sinestésica, percepción,
digamos. Todo. Claro, La todo, palabra larga sí necesitamos. De alguna manera lo tenemos que poner en un espacio como objetivo para ver la obra, porque, o sea, ¿qué tiene esto? No es tangible a la vez de que, como lo es, no sé, una escultura. O sea, Claro. no tiene esa tangibilidad, en donde uno ya tiene esa distancia física, porque acá está la pantalla, pero la pantalla y todo este sistema de parlantes, de alguna manera generan un entorno inmersivo. Entonces uno como siempre está adentro. Entonces, digamos, en este diálogo es una forma de sacarlo afuera, y bueno, y eso también nos vuelve más profesional. O sea, esto nos garantizaría una salida laboral. ¿Cómo es la salida laboral? ¿Cuál es el perfil, digamos, al que lleva todo este, digamos, el diseño. Esta construcción epistemológica? Porque vos estamos construyéndola de distintos ángulos. Bueno, el diseño ¿cómo confluye? Es muy amplio, ¿no? Tenemos gente egresada en diseño que se dedica más a la cuestión gráfica, gente que le encuentra una beta incluso a la cuestión periodística, gente que le gusta mucho el cine o el videoarte y quiere agarrar por ahí, gente que luego se especializa más en fotografía. Con esto quiero decir que el diseño, imagen y sonido tiene la suficiente amplitud para contenernos a una cantidad de profesionales que no hacemos exactamente lo mismo. Y esto me parece muy interesante, porque además nos vamos a meter en un mercado sumamente diversificado, competitivo, muy ampliado, ¿no? De mucha demanda, donde se está generando material todo el tiempo, digo, donde se volvió cotidiano generar material audiovisual. De alguna manera son lo que ven, lo que estamos todos, digamos, es en una dinámica de aprendizaje. O sea, todo lo que vamos incorporando también son metodologías, porque, digamos, el abordaje incluso de cada profesor, de cada estudiante, implica ese abordaje. Todo abordaje es metodizable, y al entrar en una, no por acotarlo, sino por entendernos en cómo hacemos, en cómo incorporamos conocimientos, en cómo nos relacionamos. Como que yo lo que noto es que, digamos, el énfasis no está en el software, el énfasis no está en el tema, en el qué, sino que está siempre en el cómo, ¿no? En este cómo, y cómo, y este cómo y el cuerpo está relacionado. En el cómo y en con qué herramientas, y mucho en el para qué también, ¿no? En esto insistimos en esto, claro, de el objetivo. Poder reflexionar. Sí. Claro, ¿para qué? Bueno, ¿es para una campaña publicitaria? ¿Es para un concurso de cortos? ¿Es para una experiencia videográfica creativa? ¿Es para etcétera, ¿no? La especificidad del diseño, para mí más interesante, es que nos encuentra un montón de gente variada, incluso haciendo cosas muy disímiles a veces. Y esto es interesante y también es un desafío. Quiero decir, vos podés trabajar para un producto, para un cliente, pero también podés elaborar un proyecto para ir a pedir un subsidio al Inca, llegado el caso. Claro, que es lo que vos estabas trabajando también en tu obra. Claro. O sea, vos también, vos de alguna manera es un reflejo. O sea, tu dinámica con la que vos llevas adelante tu trabajo freelance, toda tu dinámica con la que vos buscas, digamos, un soporte financiero, cómo se canaliza, cómo llevar a visibilizar tu producción. Digamos, todo eso también se traslada directamente al campo del aula. Entonces, los estudiantes están constantemente, digamos, pudiendo nutrirse de todo este camino que vos tenés, que vas recorriendo. Sí. Muy bueno. Sí, lleno de vicisitudes y de dificultades como cualquiera. Pero es motivante. Trabajador, trabajadora. Claro. Sudamericano, digamos, sí, claro, totalmente atravesado de estar por este espacio-tiempo.
pero sí, nos tomamos siempre algunas clases, algunos tiempos de las clases para compartir festivales, líneas de financiamiento, digamos, para que toda esta información se mueva, para que también uno no piense que el financiamiento siempre es para gente poderosa, para Polka o para no sé quién, o que solamente si haces determinado tipo de cosas podés encontrar financiamiento y si no, no. También sobre esto reflexionamos bastante y paso bastante información, toda la información que tengo la socializo con los estudiantes porque me interesa también que piensen en posibilidades concretas de realización de sus ideas, de sus productos, de sus obras. Así que esa pata son también incentivos la incluimos. Que están buenos también para ponerse en contraste, ¿no? En contraste con otros contextos, sí. Otra gente, otras percepciones de lo que uno hizo. Tal cual. Muy bueno. Sí. Bueno, vamos cerrando entonces este 5º episodio. Muchas gracias, Carolina. No, muchas gracias a vos. Bueno, ahí estaba viendo último momento, tenemos confirmado el mail de las inscripciones para 2021 de la carrera de diseño, imagen y sonido. Es inscripciones berni2021@gmail.com. Ahí lo vamos a estar agregando para que se puedan inscribir para el año que viene. Bueno, Carolina. Bueno. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto y seguimos en cualquier momento. Y les esperamos. Sí, les esperamos. Muy, muy motivante la charla de hoy. Bueno, las materias ya tengo ganas de cursar yo también. Sí, bueno, buenísimo. Bueno, cada tanto que pudiéramos cruzarnos un poco. Sí, claro, porque se complementa todo. Uno ya genera ideas nuevas. Aparte, cada uno, eso está muy bueno porque esa diversidad y conocernos entre los docentes genera ejes transversales que también se trasladan a las asociaciones que hacen los estudiantes entre las materias y de esa manera pueden aprovechar también su tiempo, su energía para asociar. Por ahí están trabajando alguna temática, algo que les interesó durante algún periodo de tiempo y lo canalizan con las herramientas que le brindamos desde nuestras materias. Muy bueno. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Y no te olvides, estudia en la Berni.